Buenos días, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes esta oportunidad de dar o verter un criterio acerca de lo que está pasando en el Ecuador con los derechos laborales, aunque no es solamente con los derechos laborales, es una política de gobierno más que de Estado aplicada en contra de los sectores sociales. En el derecho al trabajo, quien está llamado a hacer respetar y por ley y por obligación a dar la protección adecuada al trabajador se llama Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo está haciendo oídos sordos, está ciego frente a realidades y está conculcando y poniéndose al lado del sector empleador más que hacia el sector trabajador, y eso es peligroso. Y como usted decía, hay que empezar a levantar voces fuertes, capaz de que se entienda que el Ministerio de Trabajo está para proteger fundamentalmente los derechos de los trabajadores, no para desprotegerlos y peor para conculcar derechos. Ahora, doctor, aquí en este país se puede hacer lo que a uno le viene en gana, doctor. Lo que pasa es que ya tenemos antecedentes. Fíjese lo que está pasando con la vicepresidencia de la República. Es decir, doctor Alcíbar, es terrible lo que está pasando ahorita. Nadie le pone control a nada. Las autoridades de control, las instituciones llamadas a velar para que se respete la Constitución del país, hacen mutis al foro, doctor. Así es, y eso es lo más peligroso, porque estamos viviendo en un estado desinstitucionalizado totalmente, y eso precisamente es lo que el ciudadano ecuatoriano tiene que ver en los actuales momentos. Estamos viviendo en un estado en donde no hay protección de nada. Es decir, la Constitución se la pisotea, las leyes se la pisotean, los ministros de Estado hacen lo que les da la regalada gana y no hay Corte Constitucional, y no hay Fiscalía, y no hay Justicia Ordinaria, y no hay Corte Nacional de Justicia, y no hay organismo de control, y no hay control social, y no hay nada en este país. Es decir, estamos viviendo un caos institucional que peligra todo, porque si peligra su seguridad jurídica, si peligran sus derechos constitucionales y legales, está peligrando toda la existencia de una sociedad como tal. Y en eso estamos viviendo hoy en el Ecuador, presidido por alguien que ha creído que la presidencia de la República es un juguete caro que lo puede tener a cualquier costo gracias a su poder económico para simplemente estar. Ahora, doctor Alcíbar, usted que como ex asambleísta, ¿cuál es el papel si es que la Contraloría no dice nada? Si es que el contencioso electoral tampoco dice nada, si es que el Consejo Nacional Electoral tampoco dice nada, ¿cuál es el papel que tiene que tomar la Asamblea Nacional con respecto a estos temas? Que definitivamente no es que ya se concluyó que los derechos de los trabajadores o el pueblo ecuatoriano en consulta dijo que, bueno, hay que retirar los derechos. No, están haciendo lo que les viene en gana. ¿Qué le queda a la Asamblea Nacional, doctor? Y simplemente para complementar un poquito, acuérdese que cuando perdieron la consulta popular, dijeron a viva voz de que ellos van a hacerlo vía decretos o acuerdos ministeriales. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el Ecuador. Claro, una asamblea puede poner coto desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista sancionatorio, que es lo que le da. Entonces, y para eso también debe de tener una mayoría que se ponga al lado del pueblo. Yo diría que más allá de los organismos institucionales, hoy tenemos que levantar voces las organizaciones sociales. Es el pueblo organizado a través de las organizaciones sociales, de trabajadores, de profesionales, de indígenas, etcétera, que tenemos que levantarnos a poner freno a un gobierno que está trabajando de manera dictatorial y no bajo la Constitución de la República. Y para eso, los asambleístas que estén con el pueblo deben de abandonar sus curules, bajar de la asamblea y ponerse a los lados del pueblo. Por ejemplo,
Hoy veo yo que la SEDOCUT en Quito está organizando un plantón frente al Ministerio de Trabajo. Y decía yo, tenemos que hacerlo frente a todas las direcciones regionales del país, porque para que usted conozca y el pueblo ecuatoriano conozca, todas las direcciones regionales del país, que me parece son 7, están actuando de una manera arbitraria. Están actuando en contra de los derechos de los trabajadores. Y lo que es peor, está al frente de las direcciones regionales de trabajo gente que discúlpenme la expresión, en su puta vida han tenido conocimiento de derechos laborales y están dirigiendo las direcciones regionales de trabajo haciendo lo que les da la gana y pisoteando los derechos de los trabajadores. En Manabí tenemos a un director regional de trabajo de Cuenca que es un mamarracho, que es un sinvergüenza, que no sabe dónde está parado, que es capaz de emitir una resolución en una audiencia de conciliación y arbitraje. Ahora, doctor Alcíbar, y declarar ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Qué hay que hacer? No hay autoridades. Nadie no nos puede ayudar en este tema porque lastimosamente todo está mal hecho. La corrupción se ha tomado absolutamente todo y no hay nadie que nos defienda, doctor. Rogar a Dios todo nos toca, doctor. No, yo por eso digo e insisto, hay que tomar la lucha característica de las clases sociales y especialmente de la clase obrera y de la clase trabajadora. Lo que pasa es que hoy en día parece que están anestesiados los trabajadores. Parece que están alienados los trabajadores. Y eso en gran parte porque tenemos medios de comunicación nacional que están alienados al poder de turno, al poder económico y al poder de mafias de este país. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, frente a eso, tenemos que empezar una concienciación a la clase obrera para defender donde siempre hemos defendido los derechos, en las calles. Sabemos en dónde estamos pisando. Sabemos que va a haber una represión y posiblemente una masacre como ya ha habido en décadas anteriores. Pero eso es lo que le cuesta a la clase obrera, históricamente hablando, recuperar y hacer respetar. Ahora, doctor Alcíbar, estamos a punto de este próximo domingo acudir a las elecciones de los ecuatorianos. ¿Tenemos alternativas? Se habla solamente de 2 candidatos que podrían llegar, entre estos el señor Noboa. El señor Noboa, que hemos visto cuál ha sido su actuar. Este señor miente por cada diente, como dice el pueblo ecuatoriano. El señor dice que no va a subir el IVA, subió el IVA, que no va a subir el costo de la gasolina, subió el costo de la gasolina. Este señor nos dice un montón de cosas y hace todo al revés. Pero ahí está la gente respaldándole. No sé si es que aquí en el país tenemos más ricos que pobres, pero hay un partido político con el que está compitiendo, que también hay que hacernos la señal de la cruz. Es decir, doctor, como que no queda mucha esperanza y vamos a llegar a lo que usted está diciendo, a tomarnos las calles, no queda otra cosa. Definitivamente. Es decir, a ver, aquí hay un gobierno que prometió no subir impuestos, subió, que prometió no subir los combustibles, subió, que prometió solucionar los problemas eléctricos y que aprobaron una ley casi unánime en la Asamblea de que no iba a haber no más apagones, se dominó la ley y hubo apagones, que ese es uno de los detonantes para que hayan habido cientos y miles de trabajadores despedidos en el Ecuador. Y frente a eso no decimos nada. Yo solamente pregunto, ¿qué ha dado este gobierno en más de un año? ¿Ha dado salud? ¿Ha dado educación? ¿Ha dado trabajo? ¿Ha dado seguridad? Nada, absolutamente de eso ha hecho, ni ha dado. Pero lo más preocupante para la clase obrera es que nosotros no escuchamos a los candidatos presidenciales hablar de la solución al problema de los trabajadores. Nadie, absolutamente nadie.
ni el Consejo Nacional Electoral parece que le importa a este sector de la sociedad, que es el motor económico, que es el motor del desarrollo, porque ni siquiera en el debate presidencial pusieron por lo menos un puntito que diga cuál va a ser su política laboral en este país. Y allí es donde nosotros tenemos que decir con fuerza, con firmeza, candidato que no ofrezca solucionar y cumplir con el mandato constitucional de que los derechos de los trabajadores no son regresivos, no pueden ser regresivos y no serán regresivos y al contrario tienen que ser progresivos y en ese sentido exigirle a los candidatos a la presidencia de la República que se pronuncien sobre lo que van a hacer con la clase obrera del Ecuador. Ahora, doctor Alcíbar, nos quedaría el mal menor nuevamente. ¿Cuál es el mal menor? Bueno, el pueblo ecuatoriano tiene que escoger a una alternativa. Se dice que hoy está polarizado en la cuestión política, pero tiene que escoger y ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido, que siempre nos ponen a escoger sobre el mal menor. Y resulta que el mal menor posteriormente ha sido el mal peor. Entonces, créalo que estamos en una situación entre la espada y la pared. Pero, insisto, aquí nosotros tenemos que exigirle, y más aún, si va a haber una segunda vuelta en el Ecuador, tenemos que ser muy frontales en exigirles a los candidatos a la presidencia de la República que hagan un pronunciamiento ante el pueblo ecuatoriano, ante las organizaciones sindicales del país y ante los trabajadores de mi patria. ¿Qué van a hacer con la legislación laboral en el Ecuador? Cuidado, nos van a seguir quitando derechos como se pretende ahora, de una manera simulada, descarada y mediante una resolución interpretativa de la Corte Constitucional, como de la Corte Nacional de Justicia, como precedente jurisprudencial, que le quitan el derecho al desahucio, que ha venido por décadas y décadas como un derecho de carácter legal a favor de los trabajadores que viola el principio constitucional de la no regresión y que tenemos también que levantar voces a nivel constitucional sobre eso. Qué importante sus palabras, doctor. Estamos dialogando con el doctor Félix Alcíbar, es asambleísta de nuestro país. Doctor Alcíbar, ¿no ha llegado el momento de que los trabajadores se mojen el poncho y ya formen su propio partido político? Doctor, ha habido fallas, no hay unión en los trabajadores. Yo he visto lastimosamente que hay mucha división, esto es cierto, pero resulta que los ricos nunca se pelean. Y en la parte laboral, en la parte de los sindicatos y todo, como que está dividido. Yo el otro día hablaba con el expresidente de los trabajadores del sector público, no sé si usted le conoce también, don Miguel García Falconi. Y a Miguel le decía, ustedes no son los culpables de que la gente, el pueblo, rechace a los movimientos populares, a los sindicatos, en tanto y en cuanto recibimos siempre malos tratos de parte de esos trabajadores que están en las ventanillas del Seguro Social, en las ventanillas de la cedulación, donde usted va, doctor, recibimos unos malos tratos y es por eso que la gente dice, ve, estos vagos, y así les consideran. Entonces, ¿no es hora de también hacer la mea culpa para decir, esto es lo que hay que cambiar, esto es lo que debemos ser los trabajadores? Porque definitivamente, cuando usted convoca las marchas, no sale de nadie, doctor. El FUD, los de siempre, los ex-MPD, alguna gente que va alineada y gente patriota que a veces nos juntamos ahí a marchar. Pero de ahí, doctor, nadie más. Así es. Yo sí creo que la clase obrera en el Ecuador debe de ir pensando en su actividad o actuación política de manera frontal. Seguro estamos que van a saltar, como decimos acá en Manabí, sobre techo caliente como los gallinazos, ¿sí? Pero dígame usted,
El sector empresarial no está organizado en partidos políticos, está organizado. Y todos los empresarios tienen su participación directa o indirecta en el ámbito político. ¿Por qué la clase obrera no? ¿Por qué no pensar en el Partido de los Trabajadores del Ecuador? Y cuando hablo de trabajadores no me refiero única y exclusivamente a los trabajadores amparados en el ámbito del Código de Trabajo, a los trabajadores intelectuales, a los trabajadores profesionales, a los trabajadores de la educación, a los trabajadores artesanales, a los trabajadores servidores públicos, porque también son trabajadores, a los trabajadores de la comunicación, también son trabajadores. Entonces, también nosotros tenemos que entender que cuando estamos pensando en esto de una manera responsable y seria, de a lo mejor empezar a crear el partido político de los trabajadores del Ecuador, tenemos que pensar en toda esta clase que ejecuta una labor diaria para su subsistencia que se llama trabajador. Entonces tenemos que abrir las puertas para que esta gran masa que vive en el Ecuador tenga posibilidades de intervenir y de participar en la vida democrática. Pero con los cambios que yo le mencioné, doctor, porque definitivamente si los trabajadores siguen como hasta ahora, como yo le indicaba, yo le decía, doctor, yo hablé un momento muy extenso con Miguel García Falconi, le decía, ese es el culpable, porque si los trabajadores, cuando vamos a una institución a pedir que nos agiliten alguna cosa que nosotros necesitamos y nos atienden muy rápidamente y la atención es, cordial y todo lo demás, como la cosa es que cambiaríamos, pero resulta que no están, que venga mañana, que venga pasado, que incluso, doctor, hay que irse por afuerita para sacar la cédula rápido y pagar a un tramitador y todo este tipo de cosas. Doctor, si los trabajadores no cuidan por dentro, ¿quién lo hace, doctor? ¿Usted cree que esta gente que llega a los cargos públicos, los que incluso les cuestan esos cargos, doctor? Acuérdense en el tiempo del señor Lazo, se vendían los ministerios. Los ministerios tenían una cuota económica, $500,000 y todo ese tipo. A eso hemos llegado, doctor. Entonces, no es hora de corregir todo este tipo de cosas para tratar de cambiar de alguna manera y desde adentro denunciar todo este tipo de atropellos que se dan. Fíjese, el que hace las cosas bien, como el doctor, el ingeniero David Almeida del sector petrolero denuncia y este gobierno le destituye. A eso hemos llegado, doctor. ¿Quién le retorna al señor a su trabajo? ¿Tendrá trabajo ya el señor? Ese es el tema, doctor. Así es. La unidad de la clase obrera y de la clase trabajadora tiene que ser en términos reales. Es decir, no es que el sector dirigencial está bien y la masa no está bien, o no es de que un sector del sector público o privado esté dando un servicio eficiente y otro no. Tenemos que comprometernos todos a cambiar en este país. Y eso tiene que ser una política de Estado y no solamente una política de gobierno. Tiene que impregnarse en todo lo que es la sociedad ecuatoriana para poder cambiar. Si no, no vamos a hacer nada. Es decir, por mucho que formemos el partido, por mucho que se llegue, y si no cambiamos estructuralmente eso que usted está mencionando, de un servicio eficiente, eficaz, no vamos a cambiar en la sociedad ecuatoriana, y eso es lo que tenemos que realmente comprometernos a de una u otra manera. Doctor, quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Félix Alcíbar. Ha sido un gusto, doctor. Voy a seguirle molestando porque definitivamente esto tenemos que cambiar. No sé quién el pueblo ecuatoriano dará la venia para que maneje los 4 años que tiene que venir el nuevo presidente o presidenta. Esperamos que la gente piense bien. No tenemos muchas esperanzas, pero por una parte, por lo menos en ese tiempo había mucho trabajo y no teníamos
y teníamos obras y teníamos crecimiento, de alguna manera nos fue mejor, porque ahora definitivamente todo está mal, todo está corrompido. En los mismos Estados Unidos dijo que tenemos problemas con la policía, narcomilitares, narcopolicías y narcopolíticos, y la revista esta Economic dijo que tenemos un narcoestado. Es decir, hemos topado fondo, doctor, y la gente dice ahora, lo que más llega de droga a Europa, a todos los lados, llega por el banano. Y entonces, doctor, vergüenza ajena, pues no, vergüenza ajena. Despídase de nuestros amigos oyentes, doctor, con su criterio, o si quiere hacer una reflexión, tenga la bondad. Sí, muchas gracias, un placer haber compartido y siempre a las órdenes para aportar desde este espacio con algún criterio y comentario acerca de la situación que vivimos. Mire usted que no solamente es eso, esa droga está comprobado que sale de los puertos privados del Ecuador y eso es lamentable. Pero las últimas noticias que están circulando es la mofa de que somos objeto a nivel internacional, especialmente por el gobierno de México, con el anuncio que hizo este presidente de cartón de que iba a imponer aranceles al 27% de los productos mexicanos. Entonces, esa es la vergüenza ajena que estamos pasando hoy los ecuatorianos a nivel internacional. Y eso nos debe llamar a la reflexión. Cualquiera, menos un bobo de cartón de presidente de la República. Cualquiera menos un bobo de presidente de cartón para presidente de la República. Gracias al doctor Muchas gracias y a la Félix Alcíbar por haber estado con nosotros.